Bueno, dale. ¿Quién saluda? Julián, buenas. ¿Cómo Buen estás, día. Julián? Sí, sí. Profe, una consulta. Lo que sí es, vamos a tener primero el trabajo práctico y después el parcial, ¿no? En ese orden. O puede ser primero el parcial y después el TP. Mira, lo lógico sería, como hemos hecho años anteriores, es la evaluación del parcial era incluido los temas de laboratorio. Claro, Pero este año todavía no estamos en condiciones de que nos autoricen para entrar a la facultad y armar los laboratorios para que se filmen. Así que yo creo que ese es el impedimento de tomar el parcial. Pero lo claro. tenemos que terminar de resolver porque realmente, por lo menos la parte teórica que yo doy y la parte práctica que da Marcelo, eso está dado. O sea que eso hay que evaluarlo. Sí, sí. Bueno, joya. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos dado? ¿Quieren consultar algo mientras esperamos a los dormilones? No, la verdad que no. La verdad que no. Si no empezamos, ¿eh? Hoy el tema que vamos a exponer es un tema corto, que es calcular los tiempos de arranque y de frenado en las máquinas. ¿No tienen consulta, muchachos? Aprovechen que no les puedo cobrar porque estoy a la distancia. No. Por mi parte no. Bueno, arrancamos. Somos 15. Bueno, para poder hablar de tiempos de arranque o tiempos de frenado, tenemos que conocer varias cosas. El motor que vamos a aplicar para conocer cuál es la característica mecánica, cupla velocidad, la cupla electromagnética que hemos llamado, electromecánica que hemos llamado, cosa que lo hemos visto, inclusive lo hemos graficado en su funcionamiento como motor, como freno y como generador. O sea que si tenemos el circuito equivalente, la podemos representar perfectamente la característica mecánica. Además, habíamos hablado que aplicábamos close si no teníamos la característica dibujada por el fabricante, aplicábamos la fórmula de Close que nos permitía, haciendo una concesión, anulando la R1, la resistencia del estator, podíamos poner una expresión que nos permitía determinar el rebalamiento como motor, y como generador y como freno. Esa es una primera parte, que es lo que estamos estudiando. Lo segundo, lo importante es conocer la carga. O sea, qué tipo de carga tenemos y qué cinemática, qué equipos hay conectados mecánicamente en el eje del motor. Por ejemplo, si tenemos en el eje del motor una caja reductora o poleas de distintos diámetros entre el motor y la carga conducida, tenemos que aplicar, hacer la transferencia de los momentos de inercia y de las cuplas actuantes de la carga al eje del motor.
Entonces acá estamos diciendo si la carga del motor no se aplica directamente sobre el eje del motor, sino de elementos que reducen la velocidad, como ser tren de engranajes o correas poleas, tornillos, etcétera, se van a reducir de las cuplas y los momentos de inercia al eje del motor. Entonces, en este apartado vamos a ver cómo tenemos los momentos de inercia dados a una velocidad determinada, lo tenemos que pasar a la otra velocidad, que es la velocidad del motor, porque tenemos que calcular el tiempo de arranque conociendo que tenemos como partida la característica del motor. Entonces, para saber los tiempos de arranque, tenemos que conocer la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es aceleración. O sea que para que haya aceleración, tiene que haber una fuerza aplicada. Y en un movimiento rectilíneo, esa fuerza aplicada la imaginamos en un punto de la masa m, que es el centro de gravedad. Pero como hablamos de máquinas rotativas, no podemos hablar de fuerza. Tenemos que hablar de cuplas y en vez de masas, de momentos de inercia. La cupla se definía por el producto de la fuerza por la distancia. Eso es cupla. Cupla, momento torsor, distintas formas de... Nosotros siempre hablamos de cupla. Y por definición el momento de inercia es la integral de una pieza, de un eje, por ejemplo, cilíndrico, entre 0 y el radio, del radio al cuadrado por el diferencial de masa. O sea que el momento de inercia lo que nos da es la masa total que tiene el equipo que estamos considerando respecto de un punto alejado del eje de rotación. O sea que en el movimiento lineal ese punto era el centro de gravedad. En el movimiento circular, rotatorio, ese punto de donde está situada toda la masa está separada un radio, que llamamos radio de giro, al cuadrado. Entonces, para poder comprender un poquito más de esto, hacemos un poco de física y calculemos, pongamos la expresión de una pieza cilíndrica de longitud L. Entonces vamos a ver, y aplicando la ecuación, la definición de momento de inercia. O sea que dm es el diferencial de masa, que es igual a el ρ, que es la densidad, por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen de la corona dr, que está mostrado ahí, es 2pi por r, que eso daría la longitud del círculo que describe radio R, por el diferencial de R. Eso daría la superficie de ese diferencial de R. Y por la longitud daría el diferencial de volumen, la longitud de la pieza que no está indicada ahí. O sea que el momento de inercia, aplicando que es entre 0 y R cuadrado por el diferencial de masa, que es la densidad, suponemos que la densidad no cambia, es constante, por el diferencial de volumen. Y entonces ponemos adentro de la integral el diferencial de volumen, que es 2πr, L diferencial de R. Integramos eso y nos estaría dando que esa integral es 2pi por la densidad, por la longitud, por el radio a la cuarta potencia, porque acá tenemos r cuadrado por r, da r al cubo, que está metido acá el r al cubo, y la integral es r a la cuarta dividido 4. O sea,
O sea que de esa integral que tenemos ahí, pi por L por R cuadrado es el volumen, y la densidad por ese volumen es la masa. O sea que simplificando quedaría que el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado dividido 2. Si definimos el radio de giro como un punto situado a una distancia RG del eje de giro, lo definimos como R dividido raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado, esto es RG al cuadrado, R2 al cuadrado dividido 4. Acá hay un pequeño error de tipeo. Por lo tanto, queda resuelto que el momento de inercia es la masa total del cuerpo que gira separado a una distancia RG al cuadrado. En ese punto situamos a la masa, la distancia RG. O sea, lo que estoy tratando de explicar está colocado en este círculo, y en este punto, separado la distancia RG, está ubicada toda la masa de todo el cuerpo que estamos considerando en giro. ¿Va bene hasta acá? Bene. Sí, hasta acá va bien. Un poquito más fuerte, que no lo escucho. Sí, está bien. Sí, va bien. El peso se mide, que lo llamamos G, se mide en la unidad de Newton, en el sistema internacional. Y eso es igual a masa por aceleración, por la aceleración de la gravedad, que es igual a, las unidades son kilogramos masa, y la aceleración de la gravedad, o la aceleración, cualquier aceleración que sea, se mide en metros sobre segundo cuadrado. O sea que, pero si usamos en vez de kilogramos fuerza como unidad de fuerza, resulta en valor absoluto que un kilogramo fuerza es igual a un kilogramo masa. Por lo tanto, la masa coincide con el peso. Por lo tanto, como el momento de inercia, por ejemplo, del motor, es la masa por lo que vimos recién, por R al cuadrado. Pero como la masa es igual en valor absoluto al peso, y el radio al cuadrado es el diámetro dividido 2 al cuadrado, o sea que la unidad, normalmente los fabricantes de los motores, el G, en vez de darme en valor mr al cuadrado, me da G de cuadrado. O sea que yo, para trabajar con el resto de lo que vamos a calcular ahora, lo que hacemos es el momento de inercia que te dan el G de cuadrado, lo dividimos por 4 y tenemos el momento de inercia en las unidades kilogramos por metro cuadrado. Kilogramo masa por metro cuadrado. Bueno, esto sería una pieza, el momento de inercia de una pieza que es la más normal de todas las piezas que pueda haber en una máquina rotante. Acá vemos la cadena cinemática.
En la cadena cinemática estamos viendo el motor que va a empujar a todas estas cargas que están acá. Acá está dibujado un engranaje, una corona y una rueda dentada, o sea, la corona dentada y una rueda dentada, donde la diferencia de estos diámetros, del diámetro de los dientes que están acoplados al eje del motor, tiene menor diámetro que la corona. Por lo tanto, la velocidad que tengo en el motor, por ser este diámetro menor al del eje conducido, la velocidad que va a resultar es relación directa de los diámetros que tiene la corona, que es esta la corona, y de estos dientes que están conectados al eje conducido. O sea, tenemos donde dice omega L es el eje conducido y este eje sería el eje conductor. ¿Qué tenemos conectado, acoplado? Un volante con un momento de inercia determinado. Tenemos un tambor o torno que cuelga una carga M, de masa M y de peso G, que se enrolla a través de una cuerda, a través de una cuerda, se enrolla en este tambor. Además tenemos fricciones, o sea, relacionado a pérdida. Esto sería cupla de fricción. Esta es viscosa y esta es no viscosa. Y además tenemos acoplado un ventilador, la cupla que tiene un ventilador. Que también puede ser la característica de la cupla, como vamos a ver un ratito, son como características, como dibujos en diagrama X y la cupla de un ventilador o de una bomba tienen el mismo formato. Entonces, decimos nosotros que evidentemente que el torno hay que calcular de esta carga, hay que calcular el momento de inercia. Y después de calcular el momento de inercia de esta carga que está vinculado al radio, tenemos el momento de inercia del volante. Son los dos momentos de inercia que vamos a calcular. Y vamos a referirlo al eje del motor. Y las cuplas que aparecen, la cupla que aparece en el torno y las cuplas del ventilador, que serían las más importantes, la de fricción seca y la de fricción viscosa, se pueden considerar cuando hilamos muy fino en un cálculo. Son pérdidas que a veces no se tienen en cuenta, pero las ponemos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder referir? Porque todos los datos los tenemos que tener relacionados, momentos de inercia y cuplas, tenemos que tenerlos referidos al eje del motor. ¿Por qué? Porque la cupla electromagnética que tenemos está realizada para el eje del motor y no para el eje de los elementos conducidos.
Entonces acá dice que para referir momentos de inercia debemos igualar las energías cinéticas. O sea, tenemos que recordar que en un movimiento rectilíneo la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En un momento de rotación, la energía cinética es un medio del momento de inercia por la velocidad de rotación al cuadrado. O sea que de acá podemos intuir que el momento de inercia que hay por este volante en este eje va a ser distinto, que va a una velocidad, el eje conducido va a una velocidad distinta a la del eje conductor. Entonces, para poder referir los momentos de inercia, lo que hay por igualdad es que el momento de inercia que hay un ruido que alguien lo está generando. O sea que para poder referir momentos de inercia, vamos a hacer igualdad de energía cinética en el eje conducido y en el eje conducido y en el eje conductor. Porque no hay creación de energía. La reducción de velocidad no produce, el sistema ve la misma energía. Entonces igualamos la energía que está en el eje conducido con la energía en el eje conductor. Y para las cuplas, para referir las cuplas que se ve en el torno, la cupla del ventilador, igualamos las potencias. O sea que una caja de engranajes o un sistema de poleas y correas, lo que tienen como igualdad son las potencias con respecto a las cuplas. O sea que acá estamos diciendo que el momento de inercia de todas las masas en rotación representada por el volante del eje conductor, lo representamos como JL. Y el momento referido, el momento de inercia de todas las cargas referidas al eje conductor, por JL'. Las unidades, como dije antes, es el kilogramo masa por metro cuadrado. G es el peso de lo que se quiere levantar. Por ejemplo, un puente de grúa que levanta una carga. TF es la cupla de fricción seca que se da generalmente en las escobillas. Y la cupla de fricción viscosa serán los bujes. La TB es cupla resistente de ventiladores o bombas. Entonces acá vemos cómo referimos. Decimos un medio de JL' por omega de la carga,
O sea, esta omega L es la velocidad de giro que tiene el eje conducido. O sea que JL' es el valor referido al eje del motor. Y acá estamos diciendo que omega L es la velocidad del eje conducido y omega M es la velocidad del eje conductor. Por lo tanto, si tenemos el momento de inercia en un eje, lo referimos al otro a través de esta relación. ¿Está claro esto? Sí, profe, está claro. Profe, una consulta. Vi que decía cupla de las escobillas. ¿Por qué están en el eje conducido y no en el eje conductor? Si las escobillas no estarían en el No, eje conductor. ¿A qué se refiere con esas escobillas? en realidad lo que estamos haciendo con este esquema es poner todas las cosas que posiblemente puedan aparecer, pero nunca va a haber en un torno acoplado a un ventilador o una bomba de agua o de aceite, lo que sea. O sea que lo que estamos es poniendo en este eje cinemático todas las cargas que pueden ser posibles. No quiere decir que esa carga de las escobillas estén también en el motor. Si tengo el motor, tendré que sumarlo como cuplas que le sacan rendimiento a la máquina. Ah, No listo. sé si... Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Ok. Bueno, ese torno que estoy llamando ahí, o tambor, para ser más explícito, es de radio R. Y sobre ese tambor cuelga una carga de masa M o peso G, que son numéricamente iguales. Y que se desplaza a la velocidad M, velocidad lineal. Entonces, acá está dibujado esto para esclarecer que la velocidad lineal la tengo que traducir a velocidad de rotación. Entonces decimos que un diferencial de L y un diferencial de θ. Cuando recorremos un diferencial de L, porque hay un diferencial de θ. Por lo tanto, la velocidad m es el diferencial de θ respecto al tiempo. Pero el diferencial de L es el radio por el diferencial de θ. Y el diferencial de θ, haciendo la derivada de θ respecto del tiempo, me da la velocidad angular. O sea que la velocidad m, la velocidad de traslación, de izaje de la pieza, es el radio por la velocidad la velocidad angular del eje. O sea que la energía cinética de la pieza en movimiento es un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Pero la velocidad lineal la podemos poner como radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado.
De tal suerte que acá tenemos que la masa por R al cuadrado es el momento de inercia de esa masa que se está trasladando en forma lineal. O sea que podemos determinar, acá hay un error de los subíndices. Acá tiene que estar J nada más, y acá JM. Pero esta expresión, más allá de este pequeño error en esto, es la misma que es esta. O sea, estamos refiriendo cuadráticamente las velocidades. O sea, el cociente de velocidades al cuadrado me da el momento de inercia referido. O sea, estos serían los momentos de inercia referidos. Luego, el momento de inercia referido al eje del motor, el total, es la suma de todos ellos. El del motor no hay que referirlo porque ya está en el eje del motor. O sea, para entender lo que es el momento de inercia, es la masa por la distancia, por el diámetro del rotor al cuadrado. Bueno, acá terminamos la parte de momento de inercia. Vamos a la parte de cupla. La cupla producida por el peso G. O sea que esa cupla es G por R. Profe, disculpe, pero queda un minuto. No sé si... Bueno, pues cortamos y volvemos a enganchar. Viendo cuplas que están en el eje conducido al eje conductor. O sea, para entender esto, miremos este esquema. La potencia que entra de la máquina es la misma, en el eje conductor que en el eje conducido. Porque lógicamente que el sistema de reducción de velocidad no implica que esto agregue o saque potencia, salvo las pérdidas. El rendimiento que es elevado, puede ser el rendimiento del 95, 98% de los sistemas de transmisión por correas o por sistemas dentados. O sea que la potencia que tengo en este eje es la misma potencia que tengo en este eje. Y como potencia cupla por velocidad, acá tenemos la cupla calculada por el peso y el radio del tambor, donde se enrolla esa soga, digamos. La potencia en la carga, la potencia provocada por este torque, es el producto de la cupla por la velocidad en el eje, que es igual a la cupla en el eje conductor. O sea, acá tenemos la cupla en el eje conducido y la cupla en el eje conductor. O sea que la relación de velocidades hace a la relación de cupla. O sea, la cupla provocada por esa carga en el eje conducido es la cupla propiamente que lo que produce el peso
colgando del tambor por la relación de velocidades y afectada por el rendimiento. O sea que la cupla que tengo en el eje conductor va a ser un poco mayor que esta porque este rendimiento lo afecta. Cupla producida por un ventilador o la bomba. Las cuplas provocadas, bueno, la cupla, perdón, antes de entrar a esta, la cupla del ventilador, la cupla dada por la carga es independiente de la velocidad, o sea que es constante con la velocidad. En cambio, la cupla producida por un ventilador es proporcional al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, para traducir esto, decimos que la cupla en el ventilador, la cupla que demanda el ventilador por la velocidad del eje que lo acciona, va a ser igual a la cupla referida al eje del motor por la velocidad del motor. Y acá mostramos en este dibujo cómo la cupla varía cuadráticamente con la velocidad. Esto es para el sentido de giro positivo, esto es para el sentido de giro negativo. Una pregunta, la forma de esa curva se debe a que a mayor velocidad del ventilador el aire opone mayor resistencia, ¿no? Claro. Es la resistencia del aire. La cupla de fricción viscosa es proporcional a la velocidad. Por lo tanto, aplicando la igualdad de potencia, encontramos la cupla referida. En definitiva, lo que nos interesa es la cupla resistente como suma de todas las cuplas. Esta cupla es la que ve el motor. La cupla referida del ventilador, la de la carga G, la de fricción viscosa y fricción seca. Entonces tenemos, para abordar el tema del tiempo de arranque y de frenado, dijimos que teníamos que tener los momentos, la característica de la cupla de arranque, la característica mecánica del motor, la característica mecánica en el eje del motor, la que nos provoca conocer la resistencia que tiene, la cupla resistente, que tiene que bancarse el motor para poder funcionar en régimen correcto. Entonces, como vimos al principio, por Newton, la fuerza en un movimiento rectilíneo, la fuerza es masa por aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. En cambio, en un sistema de rotación, por la derivada de omega respecto del tiempo. Entonces, esta expresión es la que me permite determinar el tiempo de arranque. ¿Por cuál?
O sea, la cupla de aceleración es la diferencia o suma de la cupla electromagnética y la cupla resistente. Cuando arrancamos, estamos con velocidad nula y el motor me entrega esta cupla de arranque. Esto, que va desde este punto que estoy señalando con el cursor hasta 0. Y la carga, que estoy imaginando que es un ventilador o una bomba, tiene esta cupla. Esta diferencia entre la cupla motora y la cupla resistente es lo que llamamos cupla de aceleración. Entonces, si hay aceleración, la palabra lo dice, la máquina empieza a aumentar su velocidad. O sea que siempre que haya cupla de aceleración o cupla de frenado, la máquina aumenta su velocidad o se frena. ¿Y hasta dónde va a aumentar su velocidad? Hasta encontrar el equilibrio. Cuando la cupla resistente en este punto iguale a la cupla motora, esa cupla es nula. Entonces la máquina no es que se para por ser cupla nula, sino que la máquina queda funcionando a esa velocidad. O sea, lo que dice la ley de Newton es que para que haya cambio de velocidad tiene que haber algo que lo empuje. Pero eso no quita de que una pieza se mueva a esa velocidad, a una velocidad determinada constante. Si la velocidad cambia, es porque algo lo empuja o lo frena. Si la velocidad no cambia, la velocidad existe, puede ser cero o distinto de cero, pero ser constante. Entonces, en el equilibrio, cuando la cupla de aceleración es nula, la velocidad queda restablecida en este punto. O sea que de acá podemos calcular el tiempo de arranque. O sea, el tiempo de arranque va de velocidad cero hasta la velocidad de equilibrio de la máquina, que es muy cercana a la velocidad sincrónica o velocidad de campo. Esto es lo que estamos hablando, del cálculo del tiempo de arranque. Lo explicamos para una máquina sincrónica, pero vale para cualquier máquina, una máquina continua también. Nada más que cambia la característica mecánica, electromecánica. Tiene una característica distinta. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar este diferencial de t, pasarlo a donde está t ahora, y t a pasarlo como dividendo. O sea que la integral del diferencial de t es la integral de j dividido la inversa de la cupla de aceleración por el diferencial de omega. O sea que haciendo esta integral de j sobre la inversa de la aceleración por el diferencial de omega, entre los límites de omega 1 y omega 2, me da el tiempo de aceleración. Este es el concepto. O sea que de acá podemos notar de esta expresión que si hay un momento de inercia elevado, el tiempo de arranque es mayor.
Y si hay una cupla de aceleración baja, también el tiempo de arranque es mayor. Los tiempos de arranque tradicionales para los motores asincrónicos son menores a 5 segundos. Un arranque mayor a 5 segundos se lo considera un arranque pesado. Y un arranque pesado hay que estudiar cuando se hace un proyecto en instalaciones, que hay que definir qué método de arranque vamos a usar. Tenemos que ver cuál es el tiempo de arranque que tiene el sistema, porque las protecciones que vamos a poner están afectadas por lo mismo. O sea, he visto en la práctica de que un motor de ventilador estaba muy justo a la potencia de demanda y no le quedaba resto para acelerar en un tiempo corto. Entonces, las protecciones térmicas actuaban. O sea que si superábamos el tiempo de arranque, un tiempo de arranque elevado hace que las protecciones actúen. Es decir, la cupla de aceleración es el momento de inercia por la derivada de omega respecto del tiempo. El delta T es el momento de inercia por el diferencial de omega dividido a la inversa de la cupla de aceleración. Para manejarlo sería conveniente, en vez de hablar de diferencial de B en valor absoluto, lo hablamos en valor por unidad. Entonces decimos omega, un omega cualquiera, dividido omega sincrónico, omega en omega por unidad. O sea que el diferencial de omega es omega sincrónico por el diferencial en por unidad de la velocidad. La cupla de aceleración es cupla de aceleración en por unidad por la cupla nominal. O sea que esto es cupla de aceleración dividido cupla nominal me da la cupla de aceleración en por unidad. O sea que lo que estamos haciendo es el diferencial de T, el delta T, es el momento de inercia por el cociente de la velocidad de campo dividido la cupla nominal. Por el diferencial por unidad dividido la inversa de la cupla de aceleración en por unidad. Entonces lo que conviene hacer para calcular el tiempo de aceleración es hacer una tabla. O sea, voy a mostrar el dibujo primero. Esto. Tenemos que graficar la inversa de la cupla de aceleración en por unidad. Entonces, para cada delta, o sea, hacer una integral en matemática, tenemos que tener definidas las ecuaciones de la cupla motora y las ecuaciones de la cupla resistente. De la cupla motora generalmente se tienen ecuaciones, si queremos hacerlo matemáticamente. Y de la cupla resistente tenemos aproximaciones, en la realidad práctica, digamos. Entonces, esto se resuelve gráficamente. Entonces lo que hacemos es dividir en 10 partes iguales y tomar
amplitudes de diferencial de omega de 0,1. Entonces, para 0,1, acá tenemos la inversa de la cupla. Entonces, volviendo a la expresión, un delta T arbitrario es esto que sería una constante para el problema que estamos analizando, por el diferencial de omega k, que es 0,1, ¿no? Que lo hemos dividido en 10 partes iguales de 0,1, y con la cupla de aceleración, con la inversa de la cupla de aceleración. O sea que si hacemos este producto, encontramos cuál es el tiempo que tarda el rotor en subir la velocidad de 0,05 a 0,15. Porque estamos considerando que en este tramo la cupla de aceleración no cambia. Haciendo para todos estos intervalos 0,1, 0,2 hasta 0,9, sumando todos los delta t, me da el tiempo de arranque. O sea que esta tabla que está acá me permite ordenar el trabajo. Digo, velocidad cero, la cupla motora, la cupla resistente, la inversa de la diferencia de estas dos cuplas, el diferencial que obtengo, el cálculo de delta t, y esto para cada uno de los puntos. Sumando todos los delta t, defino el tiempo de arranque. ¿Está claro esto? Sí, profe, perfecto. Si conocemos parte del circuito, si conocemos el circuito equivalente, para cada valor de resbalamiento podemos calcular la corriente que toma la mano y graficar corriente en función de resbalamiento o velocidad. O sea que trabajando en esto vamos a obtener, además del tiempo de aceleración, vamos a tener cuál es la corriente, cómo la corriente se desarrolla durante el proceso de arranque. Una cosa que podemos obtener es dibujar en la curva de cómo cambia la velocidad con el tiempo. O sea, partiendo de la velocidad cero, dibuja una característica como esta, en función del tiempo, velocidad en función del tiempo. Eso nos puede servir, depende del accionamiento que estemos tratando, cuando se estudian transitorios y demás en las máquinas. Todos esos detalles los van a ver el año que viene cuando cursen accionamiento. Además se podrá trazar la característica que dije antes, la corriente en función del tiempo. Es esta. Corriente de arranque y
cómo se desarrolla la corriente en función del tiempo. Entonces acá cabe la pregunta, ¿qué pasa con la corriente de arranque? ¿Depende de la carga? A ver, alguien que responda a esto. Si yo tengo en el eje de la máquina tengo mayor carga, más carga. La corriente que mido es mayor, ¿sí o no? Sí, tendría que ser mayor. No, la respuesta es no. Lo que afectaría a la carga es el tiempo de arranque, por lo que se mantiene más tiempo la corriente de arranque, un valor Claro. cercano, ¿no? Claro, ese es el tema. O sea que la magnitud de la corriente de arranque depende exclusivamente del diseño de la máquina, es decir, de las resistencias y de la reactancia de dispersión. Recuerden el circuito equivalente, que no lo tengo en pantalla para mostrarlo. El circuito equivalente sencillo era la R1 en serie con la reactancia de dispersión del estator, en serie con la reactancia de dispersión del rotor con X'2 y en serie sobre una resistencia ficticia, dijimos que era R'2 sobre S. Para S igual a 1, cuando la máquina está parada, la resistencia esa vale R'2. Por lo tanto, en el circuito equivalente se ve que la corriente depende exclusivamente de los parámetros de la resistencia y la reactancia de dispersión. Y lo que cambia con la carga es el tiempo que tarda la máquina en acelerar. Entonces, si eso tarda más tiempo, imagínense los relés térmicos, que lo que ven los relés térmicos es el I cuadrado T, la corriente pasante acumulada, y eso hace de que el térmico actúe. Entonces, evidentemente que los tiempos de aceleración sirven, el cálculo de los tiempos de aceleración sirven para el cálculo del calentamiento del motor en el arranque. Sirven para el ajuste del temporizador para la conmutación estrella-triángulo. O sea, no sé si están enterados de que hay motores que arrancan con un sistema estrella-triángulo. La semana que viene vamos a trabajar con métodos de arranque. Vamos a ver la conmutación, las dificultades que hay para tener un arranque. Se arranca en estrella y después se pasa a triángulo, el motor, y un temporizador hace, desde el momento que se le da la orden de arrancar, cuenta un tiempo, y ese tiempo tiene que ser en el cual la máquina arrancó y entonces una vez que arrancó se pasa a triángulo. Pero hay que saberlo, porque si lo hago muy corto, vamos a ver eso, si lo hago muy corto, cuando conmuto con corrientes elevadas. Si lo hago muy largo, la máquina queda trabajando en sobrecarga. Bueno, hasta acá está
tiempos de arranque. Y podemos calcular, ¿está claro hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, perfecto. Vamos a ver rápidamente el tiempo de frenado. Y el día de hoy queda terminado. Al menos que quieran hacer preguntas ustedes. Acá vemos un tiempo de arranque y un tiempo de frenado. La curva característica que está dibujada acá, sabemos, hemos dicho y hemos definido, no sé si se recuerdan o si lo han estudiado, entre velocidad 0 y velocidad 1 la máquina trabaja como motor. Con velocidad, si empujamos la máquina en sentido inverso, aparece la cupla de frenado. Esto sería frenado. O sea, la máquina acá trabaja como motor. Con resbalamiento negativo, o sea, acá tenemos resbalamiento 0, resbalamiento 1. Con resbalamiento negativo, la máquina trabaja como un generador. Y con resbalamiento mayor a 1, dijimos que la máquina trabaja como freno. Entonces, supongamos que de alguna manera la máquina, con esta característica resistente, la máquina arrancó, llegó a este punto y se estableció. Y de repente tengo que frenar la máquina. Entonces, ¿qué hago? Si quiero frenarlo rápidamente. Invierto dos fases y hago, al invertir dos fases, el campo magnético. ¿Qué pasa con el campo magnético? Gira en el sentido contrario. Gira en sentido contrario. Por lo tanto, si estaba parado en uno y yo invierto dos fases, la curva con la que tengo que analizar es esta, que esta es la parte de freno. Entonces, lo que hace es esta cupla de freno aplicada sobre el rotor va a empezar a disminuir la velocidad hasta llegar a la velocidad cero. Por lo tanto, la inversa de la cupla de frenado es esta distancia. O sea que la inversa de esta superficie es proporcional a la cupla de frenado. Y acá podemos ver que en este dibujo que la cupla de frenado es mayor que la cupla de aceleración. Entonces frena en menor tiempo. Entonces hay que ver en función de la necesidad del accionamiento si hay que frenar más lento o más rápido y adecuar estas curvas a que los tiempos de frenado sean los adecuados. O sea que si nosotros invertimos, esto se llama frenado por contracorriente. Si invertimos las dos fases, va a llegar a velocidad cero. Pero si no levantamos la alimentación, va a girar en sentido contrario a ubicarse el accionamiento en una velocidad negativa. Bueno, si no tienen preguntas, hoy teníamos el día. La semana que viene vamos a ver métodos de arranque. Vamos a justificar a través de un cálculo simplificado por qué el requerimiento de reducir tensiones para arrancar la máquina, para reducir las corrientes, porque las corrientes de arranque son muy elevadas.
Y nada, ustedes hagan preguntas. ¿Le hago una consulta? Sí, dale. Lo que tenemos que conocer básicamente de la máquina que va a arrastrar el motor es el momento de inercia y la curva de frenado. Correcto. Eso lo obtenemos de catálogo del fabricante, ¿El fabricante de cuál? de la máquina a arrastrar. Más que nada la curva de frenado. Claro, por ejemplo, si tenés una bomba, vos tenés el dato de la bomba y te tienen que decir cuál es el consumo o sea, para un consumo determinado de agua, o sea, la potencia de la bomba es el producto del caudal de agua por la altura que tiene que manejar la bomba, la contrapresión. O sea, una cosa, si yo en un edificio tengo que llevar agua a 10 pisos de altura, o sea que tengo 30, 40 metros de altura, no es lo mismo, y un caudal determinado, ese caudal por esa altura manométrica me define la potencia. Entonces la potencia dividido la velocidad a la que va a girar el motor me da la cupla. Y tengo la cupla definida para las condiciones para una determinada condición. Y debo suponer que en caudales con velocidades muy bajas, baja cuadráticamente. Por lo tanto, podemos sacar otro punto. Y es